Nuestro Creador está operando un plan para rescatar a la raza humana y para purificarnos. Pero ¿por qué es necesario que nos purifique? ¿En qué consiste este plan que está llevando a cabo Dios? ¿Y cuáles son las etapas que vendrán en el futuro? En este video vamos a contestar estas tres preguntas. ¿Por qué la purificación? ¿Cuál es el plan en funcionamiento de Dios desde el principio de los tiempos? ¿Y qué es lo que viene en el futuro? Empecemos por el principio. Dios creó el mundo para el hombre. Lo dotó de todo para que viviera en paz y sin preocuparse por el futuro por toda la eternidad. Sin embargo, el hombre fue tentado por el demonio. Camuflado como una serpiente, le dio de comer a Eva el fruto del árbol que Dios había prohibido, y ésta se lo dio a Adán. Y así pecaron contra el plan de la creación, desobedeciendo a Dios. Y fueron condenados a padecer en la tierra, o sea, trabajar para su sustento, tener enfermedades y morir al cabo de unos pocos años. Pero Dios, que había creado al hombre como compañía y era la luz de sus ojos, activó el plan B para la salvación de la humanidad. Y este es un plan que está transcurriendo desde ese momento y que se cerrará con una purificación del mundo. ¿Y por qué el Creador requiere una purificación del mundo? Porque el Creador hizo a su criatura, el hombre, para vivir junto a Él, y vivir junto a Él requiere la santidad, porque en el cielo entra solo lo puro. El pecado de desobediencia de la humanidad requirió castigo y el pago de expiación por el pecado. Y solo un sacrificio perfecto, impecable, podía pagar por nuestro pecado. Bajo este plan B, entonces, Dios gradualmente se revelaría y a través de un pueblo escogido prepararía progresivamente a la humanidad para Cristo, su evangelio y su iglesia. Dios elabora un nuevo comienzo para ir purificando el mundo y buscar interlocutores humanos para su plan de esta forma. Y esto llegó con Noé. Cuando el azote del pecado había llenado la tierra y había llegado la muerte, el justo Noé y su familia fueron salvados en el arca, mientras que las aguas arrastraron parte del pecado en una especie de nuevo bautismo. Con la creación renovada entonces Dios formó un vínculo especial, un pacto con Noé y su familia y sus descendientes. Y aquí entra en escena el pueblo de Israel. El Señor hizo un gran pacto con el patriarca Abraham y sus descendientes, uniéndose a su pueblo en una relación de fidelidad, amor y cuidado. Así se creó entonces la primera alianza con un pueblo. Dios reiteró esta misma promesa al hijo de Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob, después. Y aquí viene un paso importante del plan, porque Jacob tuvo 12 hijos, y esos hijos se convirtieron en los progenitores de las 12 tribus de Israel. Y se suponía que iban a ser sus instrumentos para salvar al resto de la humanidad, evangelizando a las naciones y llevándolas de vuelta a Dios. Pero en cambio se sintieron superiores a las otras naciones y se corrompieron adorando a dioses falsos. Y en consecuencia se hicieron tan pecaminosos como el resto de la humanidad. Por lo que ellos mismos ahora necesitaban ser salvados antes de que pudieran salir y salvar a cualquier otra persona. En definitiva, no era la respuesta final de Dios para la evangelización, sino un engranaje intermedio. Su continua desobediencia y su idolatría finalmente llevaron a su conquista y a su exilio lejos de su tierra, y solo una pequeña parte de la nación regresó. Sin embargo, los integrantes de las 10 tribus perdidas de Israel, que se dispersaron, fueron un componente importante para transmitir una parte crucial del plan de Dios. Dios
los había instruido a través de sus profetas para que ellos fueran capaces de reconocer al Hijo de Dios cuando llegara la hora que Él viniera. A partir de ahí ya se ve con claridad que se abrió una nueva etapa con la encarnación de su Hijo Jesús. Y así Jesús, el Hijo de Dios, se convirtió en hombre para ofrecer el sacrificio puro, completo y eterno para quitar, expiar y hacer el pago por el pecado de la humanidad. Y cuando llegó el tiempo, Dios escogió una mujer del seno de la estirpe en que nació la primera alianza para llevar a Jesús a la encarnación. Era absolutamente necesario que ella fuera apartada en su pureza y virtud para no hacer de la encarnación del Hijo de Dios un sacrilegio. Y por eso concibe sin pecado original y es separada en un estado santo de pureza y perpetua virginidad, lo cual implicaba un nuevo comienzo y una segunda alianza. La obediencia de la Virgen María a la voluntad de Dios, que le fue transmitida en el mensaje del ángel Gabriel, contrasta con la desobediencia de Eva. Y así el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Es así entonces como María hace el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se materializa en la venida a la tierra del Hijo de Dios. Pero María tiene otra función. María también trabaja en la oración en el cenáculo con los demás discípulos, con nosotros, para el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, para la nueva alianza, y es coronada madre de todos los hombres, de nosotros. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, la historia del Antiguo Testamento estaba a la espera de su finalización. Y cuando escogió a los 12 apóstoles, continuó con el plan de Dios de evangelizar todo el mundo con el mismo esquema de las 12 tribus de Israel. Jesús murió para salvar a toda la humanidad, pero él era un judío encarnado en una madre judía, por lo que los primeros receptores de la salvación eran los judíos. Pero después de su resurrección le dijo a sus discípulos que predicaran el evangelio a todas las naciones. De modo que él vino a restaurar la misión de Israel para reunir en torno a sí al núcleo fiel de Israel. Y después para permitir que el núcleo fiel saliera y llevara la salvación que él, un israelita, ganó para toda la raza humana. De esta manera entonces Dios cumplió su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, que iba a salvar toda la humanidad a través de sus descendientes. Pero la historia no ha terminado ahí y no ha terminado todavía. A través de la iglesia, la historia de la salvación continúa hasta nuestros días. Pero además el demonio se iba a desatar y producir de nuevo la desobediencia de los seres humanos hacia Dios. Y esto tuvo su punto focal en la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, donde se planteó una gran insurrección entre Dios que ha venido creciendo hasta nuestros días. Y es por esta razón que en los años posteriores a esa Revolución Francesa de 1789, la Virgen se apareció 4 veces en la propia Francia, como Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en 1830, como Nuestra Señora de la Salette en 1846, como Nuestra Señora de Lourdes en 1858 y como Nuestra Señora de Pontmain en 1871. Todas estas apariciones aprobadas por la Iglesia, donde comienza a avisar lo que sucederá en el futuro. El planteo más extenso y completo lo hacen las apariciones de la Salette, donde avisa que el mundo y la Iglesia pasarán por una gran apostasía que estamos comenzando a verla hoy, y que se convertirá en una tribulación. ¿Y cómo saldremos de esta pérdida de fe en la iglesia y en el mundo? En las apariciones de Fátima, Garabandal y Medjugorje, la Virgen comunica cuál es la salida, que comienza con un aviso a la humanidad de que Dios existe, en una suerte de contestación a la Revolución Francesa del siglo XVIII, y donde cada humano
verá su vida tal como Dios la ve y tendrá la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Y esto es lo que estamos esperando hoy. Bueno, hasta aquí la historia resumida del plan de Dios para la humanidad. Me gustaría saber cuál es tu opinión de esto que hemos estado hablando. Y te recomiendo además que te suscribas a nuestro canal de YouTube y también que hagas clic en la campanita de notificación para recibir el aviso de los videos que lanzamos.